Es una gran bendición el poder compartir con la gente acerca de este tópico de cómo mantener ese fuego que nosotros recibimos cuando alabamos a Dios, cuando adoramos, cuando nos juntamos para reconocer el nombre de Jesucristo. Siempre somos impactados por la presencia, pero mucha gente vuelve a su vida normal y pierden el fuego. Así es. Creo que este tópico es muy importante porque la base de una relación con Dios es el amor. Entonces, de eso vamos a tratar hoy, de cómo mantener ese fuego ardiendo en nuestros corazones. Sí, y esa es la pregunta que mucha gente se hace. O sea, ¿cómo mantengo yo esta vida cristiana luego de haber estado en un culto, de haber sido impactado por la presencia? Algunos lloramos, algunos somos estremecidos. Y la gente se pregunta, ¿cómo puedo yo mantener esta experiencia por más tiempo? Llevarla a mi casa, llevarla a mi trabajo, llevarla a mi día a día. Y esa es la gran pregunta que mucha gente se hace, no solamente en los cultos, pero en los eventos. Hay eventos poderosísimos, congresos proféticos, congresos de alabanza, que quedan incluso grabados en videos. Y la gente son impactadas porque la presencia de Dios está en el lugar. Pero ya luego la gente regresa a su vida normal y como que pierden esa experiencia, lo cual es algo que la Biblia nos dice que no debemos de perder. Así es. Bueno, mi amor, como en todo en la vida, las cosas importantes, cada cosa tiene un paso a paso. Por ejemplo, no nos podemos montar en un avión si primero no hemos comprado un ticket. Así es. Hacia nuestro destino. Entonces, porque nos van a preguntar dónde está su ticket, deme su pasaporte, todo tiene un paso a paso. Entonces, lo primero es que hay personas que llegan a la iglesia y porque lo invitaron, ¿no? Y sienten la presencia de Dios porque es un ambiente donde se está proclamando el nombre del Señor, todo lo demás. Pero para tener una vida, una relación continua con el Espíritu Santo, con el Señor, es necesario aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así es. O sea, no es que fui a la iglesia, wow, me gustó, voy a regresar. Me gusta esa iglesia o me gustó como el pastor predica, me gustó la alabanza, etcétera. Es necesario aceptar a Cristo y entonces es ahí donde comienza una relación en serio. Es como los esposos, ¿verdad? Vamos a decir, no esposos, pero parejas. Se presentan como ella es mi novia, pero ya van más allá del noviazgo. Entonces las cosas pasan los años, no se toman en serio y se termina la relación porque no hubo un compromiso desde el principio. Y es así con Dios. O sea, debemos, primer paso, acepto a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Y es ahí donde somos impartidos con esa presencia del Espíritu Santo y somos sellados como hijos y entramos en esa relación de amor, de comunión con Dios. Y es nuestros primeros pasos como bebés en el Espíritu. Sí, yo creo que sí. Lo primero es hacer las cosas bien. Yo creo que hay mucha gente que hace las cosas mal, bien hechas. Y hay gente que hace las cosas bien, mal hechas. Entonces, si hacemos lo bueno, bien hecho, yo creo que vamos a tener mejor resultado. Lo que tú estás diciendo es algo que da legalidad en el mundo del espíritu y nos da legalidad en la nueva vida que nosotros tenemos, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, así es. Entonces lo que tenemos que hacer es primero entregar nuestra vida a Cristo. El próximo paso es nosotros comenzar a conocerle. Yo creo que un cristiano nunca debe de dejar de ejercitarse en el área de leer la palabra, comunicar la palabra a su espíritu por medio de la lectura, por medio de ingerir esas letras sagradas que están en la palabra del Señor. Y cuando hablo de ese ejercicio, quiero mencionar muchos ejercicios espirituales. Cuando yo veo un boxeador, por ejemplo, que está a punto de pelear, hay un proceso de presentación, hay un proceso de publicidad, pero en todo eso, más que lo publicitario, más que lo de presentar, más de aquello de anunciar la dirección, la fecha de la pelea, hay un entrenamiento planeado, hay dietas y hay un entrenamiento que comienza desde la mañana y va en secciones durante
el día por muchos días hasta que llega la pelea. Correcto. Entonces se necesita tener ese conocimiento de que para nosotros mantener el hombre espiritual fuerte, necesitamos tener ejercicios espirituales planeados. Yo quisiera que tú nos hables de eso. Sí, así es. Algo antes de eso es que dice la Biblia que nosotros somos esclavos de aquel que te libera, ¿verdad? Entonces, es tan sencillo. A veces nos perdemos en algo que es sencillo, en algo que es a la vez simple, porque el Señor mismo dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, si hay alguien que te compra, que te redime, que te perdona y que te libera de alguien que te estaba maltratando. Éramos esclavos, dice la Biblia, del pecado, del mundo, de las tinieblas. Entonces ahora nos convertimos en esclavos de aquel que te liberó. Así es. Y vuelvo a lo mismo, de decir que la gente regresa una y otra vez a la iglesia, pero no le sirve a Dios con ese corazón. Soy tu siervo. Así es. O soy tu sierva. Mi tiempo es tu tiempo, mi vida es tu vida, mi vida es tuya, mis horas son tuyas, porque sin la presencia de Dios, sin la voluntad de Dios, no nos hubiéramos levantado hoy. Quiere decir Así que es. si respiramos, que si caminamos, que si vestimos, etcétera, es por la voluntad de Dios. Entonces, nosotros somos esclavos de aquel que nos liberó del pecado. Y es tener ese corazón de que me debo a Dios, me debo a Cristo, me debo a ese amor que Él mostró, que nadie lo iba a mostrar por mí, ni estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, a partir de ahí, luego que entiendo que me debo al Señor, comienzo a ver en su palabra cuáles son esas cosas que le agradan. Y dice la Biblia, una de ellas es orar en todo tiempo, orar en todo momento. La Biblia habla de la oración no como algo que vamos a hacer cuando nos sobre el tiempo. No. Exacto, cuando estemos en problemas. Cuando estemos en problemas, no, jamás. Dice la Biblia, cuando oren, quiere decir que continuamente debemos estar en oración. Y es algo que le agrada al Señor. Y por ende, es uno de los ejercicios de las espirituales, así es, de las disciplinas que los hijos de Dios deben tener para mantener el fuego del Espíritu Santo ardiendo en el corazón. Cuando la gente dice, no quiero ir a la iglesia, cuando la gente dice eso, es porque el amor por Dios ya se ha ido. Definitivamente. Porque aquel que ama a Dios le busca. Pero es bueno entender que los ejercicios espirituales nos dan forma. Vemos en las redes mucha gente que tiene una forma física casi perfecta, que es la que muchos de nosotros quisiéramos tener, pero no sabemos que esa gente no come toda la comida que nosotros quisiéramos comer. Exacto. O que comemos normalmente. Esa gente lleva una rutina de ejercicios, la cual los separa del bunch, como decimos normalmente. Entonces, esos ejercicios espirituales, tú estás hablando acerca de la oración. Yo creo que la oración es el ejercicio espiritual por excelencia, porque es un ejercicio espiritual que nos distingue, porque no ves a Dios, pero estás hablando con Él. O sea, ¿cómo puedes hablar con alguien que no ves? La lógica inmediatamente te dice que estás mal. Así es. La gente normal te va a decir, estás loco. ¿A quién le estás hablando? Bueno, estoy hablando con Dios, pero no lo ves. Entonces, la situación es que esos ejercicios espirituales nos llevan a nosotros a desarrollar la fe. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué dice agradar a Dios? Porque es agradando a una persona como tú tienes una relación con la persona. Así es. O sea, en el momento que hay desagrado, hay una fricción, hay un blockage, hay un bloqueo, hay una limitación. En ese momento se torna fría la relación y simple y llanamente el desagrado crea desaliento. Así es. Entonces la palabra desaliento tiene mucho que ver con muerte. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el que se acerca a Dios tiene que saber que le hay. Entonces la fe está muy conectada a la imaginación.
la imaginación está muy conectada a la fe y viceversa. Pero el hecho de que nosotros podamos imaginar que Dios está, nos va a ayudar mucho a orar. Porque vamos a entender que aunque no lo vemos, vamos a saber que Él está. Amén. Porque Él es fiel. Así es. Y porque Él dijo que estaría. Y además de todo eso, yo quisiera que tú nos des tu punto de vista acerca de la oración. Luego vamos a ir a otros ejercicios espirituales que son muy importantes. La oración. Bueno, la Biblia habla claramente que la oración es una comunicación con Dios. Y lo dijiste, orar es hablar con Dios. Y Así la es. comunicación te conecta a esa persona que comienzas a tener una relación con ella, en este caso con nuestro Creador, que Así es el es. Señor, ¿verdad? Del Dios Todopoderoso. Creo que cuando la gente se cansa de la oración es porque le falta espíritu. Cuando nos cansamos de orar es porque no sabemos qué decir, qué digo, que no tengo palabras para hablar, no tengo Exacto. palabras para qué le digo a Dios. En realidad nosotros como seres humanos no tenemos nada que decirle a Dios porque la carne no sabe cómo hablar con Dios. Debemos hablar con Dios a través del Espíritu Santo. Y es ahí cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando somos nuevas criaturas, cuando recibimos a Cristo, inmediatamente es algo que sucede en el mundo del Espíritu y sucede por fe. Somos, dice la Biblia, somos sellados para salvación. Ya el Espíritu Santo está en ti. Y cuando comienzas a hablar, es Él hablando a través de ti, es Él orando la voluntad de Dios. Y es ahí donde comenzamos a tener ese lazo de amor, esa ternura con Dios, con el Espíritu Santo. Y la oración en ese punto no se vuelve algo tenso, ni algo monótono, ni algo que lo tengo que hacer porque el pastor me dijo que ore. No, se vuelve a través de la oración. Te comienzas a enamorar de Dios. Así es. Comienzas a sentir incluso que Él te habla, que te enseña. Es a través de la oración que nos reconectamos con esa fuente de vida que perdimos en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Así es. Así es. Te mencionaba acerca de un boxeador, por ejemplo, que va a tener una pelea dentro de 2 meses. Esa persona lleva unas disciplinas, unos ejercicios durante un lapso de tiempo, pero esa persona también lleva un entrenador que lo está mentoreando en todo el proceso. Así es. Y esa persona tal vez no boxea el día de la pelea oficial, pero esa persona estuvo con él durante todo el proceso. Yo creo que esa persona es el Espíritu Santo. Así es. Él es el instructor. Amén. Él es el que te dice cómo, cuándo, dónde y por qué. Así es. Y esa persona no solamente corre. Yo he visto, por ejemplo, boxeadores que ellos corren, hacen otros ejercicios, pero esa persona también tiene mucho cuidado con la dieta, lo que come, lo que ingieres es súper, hiper, macro, ultra importante, porque Así simple es. y llanamente lo que comes eventualmente en eso te vas a convertir. Entonces nosotros como creyentes debemos de consumir la Biblia. Amén. Debemos de ingerir la Biblia para que cuando intentemos orar simplemente fluya la Biblia. La Biblia es lo que nosotros llamamos Biblia, realmente es el libro del pacto. Por eso tenemos el antiguo pacto que desde Génesis hasta Malaquías y desde el libro de Mateo hasta el libro de Revelación tenemos el nuevo pacto. Así es. Entonces la Biblia es un libro de pacto con Dios. Si nosotros estudiamos el nuevo pacto, nos damos cuenta que caminamos con Dios ahora por la fe. Ahora tiene que ver mucho la fe, tiene que ver mucho la gracia, tiene que ver mucho rendirnos delante de Dios. Entonces todo eso lo aprendemos a través de estudiar la palabra. A través de la palabra conocemos el carácter de Dios, cómo es Dios, cómo piensa, cómo Dios acciona. Dios nunca reacciona. Y esas son de las cosas que nosotros nos damos cuenta cuando estudiamos la palabra. Entonces yo creo que es vital nosotros poder estudiar la Biblia, no solamente cuando vamos a la iglesia. Mucha gente lee la Biblia por 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos cuando va a la iglesia.
ya tal vez 1 o 2 veces al mes. Entonces esa persona no tiene mucha información, no tiene solidez, no tiene fundamento, porque simplemente no tiene el poder de la palabra, que es el aliento de Dios. Entonces ya hablamos de la oración y ya luego vamos a enfatizar más acerca de la oración. Pero yo quisiera que nos hables de la palabra. Siendo esposo tuyo por más de 16 años, he visto que eres amante de la palabra, de la letra divina, de las escrituras sagradas. Yo quiero que nos digas y nos aconsejes cómo leer la Biblia. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo significa palabra en acción. Entonces hay gente que dice no creo en el diablo, el diablo no existe. Solamente si abres tu Biblia y comienzas a leerla, te vas a dar cuenta que te va a dar sueño. Gente que se duerme, comienza a bostezar. Todo eso es producido por las tinieblas, porque el enemigo no quiere que leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un mero libro, no es un libro que está ahí polvoriento. Él sabe quién es la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, es Cristo. Por eso dice que que en el principio era el verbo, o sea, en el principio traducido así, era la palabra, y la palabra era Dios y estaba con Dios. Entonces la palabra se hizo carne. Y yo enseñaba en la iglesia que la Biblia, primero decimos que es la voz de Dios. Pero imagínense que no lo tuviéramos en un libro, sino que fuera solo la voz. La gente diría, bueno, yo no escucho esa voz. ¿Dónde está esa voz? Y si fueran justificados porque no tienen o no escuchan esa voz. Ahora Dios dice, para que no tengan excusas, les plasmaré mi voz en un libro. Y es ahí donde se convierte en lo que le llamamos Biblia, la palabra. Están en todas partes. Es el libro más vendido del mundo. Nadie puede decir que no sabe qué es la Biblia. Tal vez que no la han leído, pero no que no saben qué es la Biblia. Entonces, por ella seremos juzgados, por ella seremos justificados, por ella somos enseñados, por ella somos librados. O sea, en la Biblia está todo. Y de hecho dice la misma palabra que la Biblia no es para los cristianos, la Biblia es para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, quien es la palabra, quien es la vida, quien es el soplo de Dios. Crean en Él y serán salvos, dice la Biblia, todos los términos de la tierra. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia, comenzamos a recibir vida nuevamente. Es algo que hay que experimentarlo para creerlo, de que en la palabra de Dios hay paz. Hay personas que, por ejemplo, tienen que tener 3 esposas, 4 concubinas, 5 novias para ser feliz. Pero cuando tú entras en esa relación con Dios y comienzas a leer la palabra, tú te das cuenta de que en ella está la vida eterna. Y Cristo lo dijo, ustedes escudriñan la Biblia, la palabra, porque en ella ustedes saben que tienen vida eterna. El diablo sabe que en la Biblia hay vida eterna. El solamente leerla te cambia, el solamente leerla te transforma, te renueva los pensamientos. Así es. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios, como el hombre piensa, así es él. Quiere decir que cuando la Biblia renueva tus pensamientos, ahora te hace pensar con una mente de campeón, con una mente de príncipe o de princesa. Ya tú no vas a tomar las decisiones que tomabas antes. No vas a ir a los lugares que ibas antes. Entonces, es como decías, mi amor, al principio, las personas no leen la Biblia solamente cuando van a un servicio, un culto el domingo. Si lo hicieran, el fuego por Dios se mantendría ardiendo totalmente. Definitivamente. Así es. Definitivamente. Y es que es una combinación, como te decía anteriormente. Muy importante lo que estás diciéndonos, porque la Biblia nos expresa la mente de Dios. Y la misma palabra dice, no estarán 2 juntos si no están de acuerdo. Y para que estemos de acuerdo debemos de pensar igual.
Y para que Exacto. pensemos igual, tenemos que tener el mismo nivel analítico, la misma capacidad analítica, la misma forma de ver las cosas, la misma forma de interpretar los eventos, la misma forma de traducir las acciones de los demás. Entonces, cuando leemos la Biblia, vamos en un viaje gradual y en ascenso de nosotros comenzar a pensar como Dios piensa. Amén. Y es en ese proceso transformador, cuando nosotros comenzamos a pensar como Dios piensa, cuando la oración tiene sentido. Así es. Porque intentamos orar y nos da sueño. Intentamos leer la Biblia, comenzamos a bostezar, no la leemos. Porque no estamos interesados en Dios, porque simplemente la misma Biblia dice, Dios diciéndonos, mis pensamientos son más altos, están por encima de sus pensamientos. ¿Y qué más dice? Dice, mis caminos, mis pensamientos. Entonces, como son tus pensamientos, así serán tus caminos. La palabra camino significa decisiones. Porque tus decisiones te guían por tus caminos. Entonces Dios decide de acuerdo a cómo Él piensa. Dios tiene una mente, Dios es una persona. Dios tiene un alma y el alma es el asiento de la mente, de las emociones y de los sentimientos. Así es. Entonces cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de ese libro que nos revela, no todo, pero una gran parte. Una parte muy importante de cómo Dios piensa. Amén. ¿Cómo interpreta Dios los eventos, los acontecimientos, los accidentes, las situaciones, las guerras, esta misma situación, esta crisis política que estamos viendo en Venezuela? ¿Cómo la interpreta Dios? Yo puedo interpretarla de una forma, otros la interpretan de otra forma, pero Dios tiene su forma de cómo interpretar las cosas. Y es cuando comenzamos a leer la Biblia que vamos a tener combustible para orar. Entonces, una persona que no tiene Biblia en su mente, en su alma, en su espíritu, simplemente no podrá orar. Así es. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá me guiaba a leer la Biblia. Y era algo disciplinado, era algo diario, era algo constante, así como nosotros guiamos a nuestros hijos. A veces de forma directa, a veces de forma indirecta, pero siempre los estamos guiando a la palabra. Eso va a causar en ellos que cuando ellos intenten hablar con Dios tengan palabra para hablar con Dios. Amén. Y otro ejercicio espiritual que quiero destacar en este podcast es el ayuno. El ayuno es una herramienta espiritual. Hace ya muchos años que yo comencé a practicar el ayuno con la palabra y también con la oración. Es como una bomba de tiempo. Sí. ¿Qué nos dices acerca del ayuno? Yo creo que tendrías tú más que decirnos. Sí, pero yo quisiera que tú nos digas acerca del ayuno. Luego yo voy a cerrar. Bien, la Biblia habla acerca del ayuno como ese ejercicio espiritual, esa herramienta espiritual que pudre yugos. En Isaías dice que el yugo se pudrió a causa de la unción. Entonces, ¿qué es un yugo? Son términos espirituales, así como naturales, pero Cristo mismo dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Quiere decir que el enemigo pone yugos, y un yugo es un artefacto de madera que usan los agricultores para ponerle sobre el buey, sobre los lomos del buey adulto, y luego le pone uno al buey que es joven para que no se desvíe, sino que siga el camino del buey que ya sabe dónde debe trillar, dónde debe arar la tierra. Entonces, asimismo, el Señor tiene un yugo, pero el enemigo también tiene un yugo. Por eso hay personas que dicen, quisiera dejar este vicio, quisiera dejar de fumar, o quisiera dejar de fornicar, o quisiera dejar las drogas, quisiera dejar esto, lo otro, pero no puedo. ¿Por qué? Porque le tienen un yugo. Definitivamente. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, que tiene un familiar que está atado, el ayuno combinado con la oración pudre yugos.
pudre yugos del enemigo. Cosas que la oración no puede hacer porque tiene un límite. El ayuno rompe barreras, rompe paredes, rompe yugos, los pudre. Literalmente es lo que la Biblia dice y nosotros lo creemos así. Entonces el ayuno tiene un poder destructivo para las tinieblas, en contra de los ataques demoníacos. A través del ayuno incluso el Señor puede revelarte cosas que no te revela a través de la oración. ¿Y por qué es que ayunamos? Porque nosotros, como somos seres humanos, somos tres, ¿verdad? Dice la Biblia que somos un espíritu, que somos alma, que somos un cuerpo. Tenemos tres: espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma viviendo dentro de un cuerpo. Por eso cuando la gente muere, hay muchas personas que dan testimonio de que salieron de su cuerpo y que intentaron regresar al cuerpo y no podían porque ya se les termina ese tiempo aquí en la tierra. Entonces, lo que hace el ayuno es que activa tu espíritu y tu carne la somete, porque la carne quiere dormir, la carne quiere comer, la carne quiere hablar, la carne quiere criticar. La carne, ¿cuál es la carne? Esa parte que somos nosotros humanamente hablando, la parte humana que se quiere vengar, que quiere odiar, que quiere destruir. Entonces, cuando nosotros no podemos vencer algo en nuestra humanidad, comienza a ayunar para que veas cómo los demonios incluso comienzan a salir, comienzan a irse. Ese niño rebelde, ese esposo que no se convierte, esa esposa también que está rebelde, que no quiere ir a la iglesia, comienza a entrar en ayuno para que veas cómo el enemigo comienza a retroceder. O sea, el ayuno es un arma poderosa para destruir fortalezas de las tinieblas. Sí, y ambos temas son, o sea, los tres temas que hemos mencionado son súper profundos. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la palabra, hemos hablado del ayuno. Y es que estamos en una generación que el ayuno es como una moda ahora. Se menciona mucho el ayuno intermitente, mucha gente ayuna para adelgazar, mucha gente ayuna porque hay una situación en la familia, vemos personas ayunando por razones políticas. El mismo Mahatma Gandhi, por ejemplo, fue uno de los revolucionarios de la India en contra de los británicos. Y este señor ayunó, este señor hizo esta disciplina y pues bueno, la gente puede ver el ayuno de muchas formas y es muy importante destacar que el ayuno que nosotros hablamos es el ayuno espiritual, el cual es un ayuno intencionado y es un ayuno que va direccionado y que se hace a propósito. A propósito, para nosotros someter a través de la falta de ingesta de comida, dígase falta de comida, nosotros hacemos que nuestro espíritu, que es nuestro verdadero yo, se sobreponga, se anteponga a nuestra naturaleza caída, heredada de Adán. Entonces el ayuno no debe de ser, voy a ayunar y me voy a acercar a Dios, pero también voy a adelgazar. O sea, tienes que tener la intención espiritual. Porque Dios es mucho de la intención. Porque la intención a veces es una en el corazón, pero las palabras son otras. Exacto. Y las acciones son otras. Y eso realmente expresa falta de santidad, porque la palabra santo, uno de los significados de la palabra santidad es que es uno. Eres lo que piensas, y lo que piensas es lo que haces, y lo que haces es lo que intencionas. Es como mucha gente dice en inglés, I did it, but I didn't mean it. Lo hice, pero no era mi intención. Entonces Dios es mucho de la intención. Entonces la intención de nosotros al ayunar es ofrecer sacrificio. Los sacrificios espirituales son un deber, es un must. Necesitamos ofrecer sacrificios espirituales, ya sea en el mundo de las tinieblas o en el mundo de la luz, para nosotros poder accesar al poder espiritual. Así es. Pero estamos hablando del poder de Dios. Para nosotros accesar al poder de Dios hay una llave. Y esta llave es la que estamos mencionando. Es el ayuno.
es que cuando nosotros ayunamos, no le doblamos el brazo a Dios. No estamos haciendo que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero lo primero que hacemos es que nosotros nos alineamos a lo que Dios quiere hacer. Nosotros nos alineamos a su carácter, a su pensamiento. Nos ponemos en su timing. Nos ponemos en su tiempo. Nos ponemos en su momento. Y nos alineamos y nos alineamos a servirle, y por sobre todo nos alineamos a sus sentimientos. Por eso es que cuando una persona ayuna, se vuelve muy sensible a la palabra. Se vuelve muy sensible, su oración es afilada. Amén. Su clamor es intenso, su fe es fuerte, su expectativa es real. Así es. Porque simple y llanamente esa persona está transicionando de la carne y va a un estado almático y luego entra al mundo del espíritu. Entonces los ayunos son súper importantes para nosotros mantener ese fuego de Dios ardiendo. Yo quisiera que toquemos de nuevo el tema de la oración, porque hay gente que dice, no tengo tiempo para orar. ¿Nos puedes ayudar y decirnos cómo podemos tener tiempo? Sí, la Biblia dice, por ejemplo, quisiera leer esto. Creo que es la base, así como cuando construimos una casa, no comenzamos por el techo ni siquiera por las paredes. Comenzamos haciendo esa foundation, el fundamento, ¿verdad? Lo que va a sostener toda la estructura. Dice Salmos 37:4. Dice en la Reina Valera: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo hemos malinterpretado eso. Y allá voy con la oración, porque lo que sucede es que no vamos a poder orar, ni leer la palabra, ni siquiera ayunar, porque ayunar es terrible, es terrorífico eso. Siente que te estás muriendo. Hay veces que pasas todo el día sin comer y es como tú dijiste, ese ayuno no cuenta porque no se lo entregaste a Dios, no tiene propósito. Así es. Pero cuando tú dices en tu corazón, voy a ayunar, ya son las 8 de la mañana y te estás muriendo del hambre. Sí, entonces no vamos a poder dar esos pasos de fe y tomar esas herramientas espirituales si primero no hacemos esto. Salmos 37:4 dice la traducción en lenguaje actual: entrégale tu amor a Dios y Él te dará lo que más deseas. O sea, lo profundo de tu corazón, esos deseos que solamente incluso Dios conoce, que son pensamientos tuyos incluso, pero que Dios dice, te los quiero conceder. Pero ¿dónde está la base de todo esto? En deleitarte en Dios. Deleítate. Yo me acuerdo cuando tú y yo, mi amor, éramos novios. ¿Se vale hablar de eso? Se vale. Ok, lo voy a decir. Adelante. O sea, yo te veía hasta en la sopa, como dicen allá, en todo. Y estaba caminando como en las nubes, caminando en el aire. Eso es lo que se llama deleitarte en una persona. O sea, durante el día tú debes pensar en Dios y decirle, te amo, Padre, qué lindo eres, qué hermoso eres. Es que como tú no hay nadie. ¿Qué hubiera sido? ¿Dónde estaría yo sin ti en este momento? Decirle esas frases de amor al Señor incrementa su presencia sobre ti. Él te abraza. O sea, la gente regresa donde recibe amor. Así es. Vuelve una y otra vez donde recibe amor. Entonces, cuando tú le das amor a Dios, Él te da más amor y se vuelve un abismo, un océano interminable de amor, de relación. Wow. Y no es verdad que se te hace difícil orar, ayunar, leer la palabra, ir a la iglesia. Nada de eso es complicado cuando tú lo amas a Él, porque estás tan centrado en esa persona que tú le dices, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Solamente esto que te hable, pero si eso es un privilegio. Que lea tu palabra, pero si el beneficiado soy yo. Que vaya a tu casa, pero si la beneficiada soy yo y mi familia también. Entonces, pero ¿dónde comienza? Es deleítate. Deleítate. Piensa en esa persona. Ámalo. Dile que tú le amas. Dile qué harías tú sin él. Entonces el Señor dice, wow, eso es melodía para mis oídos. Sí, pero es lo que mucha gente dice, amor. Ellos dicen, no lo siento.
Entonces, ¿cómo si no lo sientes te deleitas? ¿Cómo si no lo sientes se lo dices? Porque sabes que la gente normal andan por sentimiento. La gente dice, muy bonito, pastora, lo que usted dice, pero no lo siento. O sea, ¿cómo puedo decírselo? Y si se lo digo, siento que estoy mintiendo. Ayúdanos, dinos. Wow. Bueno, dice la Biblia, nadie puede venir al Señor si Él no te llama. Dijimos desde el principio, necesitamos acercarnos a Dios. Acérquense a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ustedes. Hay muchas cosas que nosotros hacemos sin sentir. Así es. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque ¿Por qué lo nos hacemos? conviene. Porque entendemos que nos conviene, entendemos que hay algo de beneficio. Entonces, cierto, al principio tal vez no vas a decir, oh, yo no siento decirle eso a Dios, pero sabes que en Él está la salvación, pero sabes que en Él está la solución a los problemas en tu familia, ¿verdad que sí? Así como nosotros nos levantamos y decimos, oh, wow, tengo que trabajar hoy. No quiero, pero llegas al trabajo. Y el viernes con más fuerza porque es el día del cheque. Entonces, así es. Dicen que querer es poder. El que quiere puede. Nadie tendrá excusa delante del trono del Señor. Ah, Señor, es que yo no lo sentía. Él te va a decir, tú tampoco sentías levantarte cuando tu bebé estaba llorando porque estabas cargado de sueño y te levantaste y lo amamantaste y le cambiaste el pañal. Así es. Y lo abrazaste y con todo ese cansancio lo cuidaste. Yep. No lo sentías. Porque yo soy madre de 5 hijos. Y yo soy padre de 5 hijos. Sí. Pero el padre que descansa. La madre que se levanta. Así que yo he experimentado en esas 5 etapas el levantarme sin sentir que me quiero levantar. Pero lo hago porque es mi hijo, es mi bebé que acaba de nacer. Entonces, en Dios es así. No lo vas a sentir al principio porque estamos ahí en ese nivel de la orilla de ese mar que es nuestra carne. Ah, no lo siento, pero vamos, quítate las sandalias, mójate los pies. Eso es, dile, comienza a decirle al Señor, Señor, ayúdame, no lo siento, pero quiero. Eso. No lo siento, pero ayúdame. Dice la Biblia, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi fe. Y el Señor, que es tan bueno, misericordioso, que nos ama, Él mismo va a poner ese amor que nos hace falta. ¿Cuántas mujeres están casadas con hombres que no querían, pero ahora los aman? ¿Por qué? Porque se dieron el paso. O viceversa, ¿verdad? Hombres que dijeron, nunca pensé que esta iba a ser mi esposa. Incluso que tenían una relación súper recontra archi mal en su relación de amistad o de noviazgo, pero ahora tienen 5 o 7 hijos. Así es. Entonces, eso quiere decir que cuando tú quieres, puedes. Y si quieres, aunque no lo sientas, vas a llegar a tener esa relación con Dios maravillosa. Sí, lo más importante es el querer. Cuando queremos algo, nos convertimos en personas capaces y nos convertimos también en personas que calificamos para que Dios nos dé la oportunidad de recibir gracia. En Dios las cosas son por gracia y para su gloria. Así es. Es algo que no debemos de olvidar. En Dios las cosas son por gracia y para su gloria. Entonces, entendiendo este tema de la oración, yo creo que tenemos que buscar ese momento. Algo que yo estoy experimentando. Sin sentirlo, como sí, aunque no lo sientas. Aunque no lo sientas. Debes de buscar ese momento de hablarle. Y ese momento es en cualquier momento. Hay momentos que no vas a orar con tu mente. Que no vas a orar con tu voz, que la gente no te va a escuchar, pero siempre estás en tu mente hablándole. Estás en una conversación con Dios. Porque Dios es espíritu y Dios puede escuchar tu mente. Amén. Así como escucha tu voz. Pero cuando combinamos, amor, la oración con el ayuno y esa continua lectura de la palabra, es cuando se da el crecimiento. Y algo poderoso que pasa, lo cual aparenta ser increíble para muchas personas,
es que comenzamos a sentir desprecio por el pecado. Wow. O sea, comenzamos a sentir como que no lo necesitamos. Así es. Entonces es el momento cuando comenzamos a darnos cuenta que los que están en pecado están atados. Definitivamente. Porque el ser humano fue creado por Dios y para Dios. Amén. Entonces el pecado, yo creo que es parte de una depresión que el ser humano tiene por no estar en esa gloria, en esa presencia. Y eso causa que él vaya hacia el pecado. Entonces, yo creo que necesitamos combinar la palabra, la lectura de la palabra, leer la Biblia muchas veces al día, todo el tiempo que podamos. A veces un capítulo, a veces 2, a veces 30 capítulos. Orar lo más que podamos, ayunar lo más que podamos. Y es con los años que se va dando una fuerza, una fortaleza, un crecimiento en ese ser espiritual, en ese ser que va a causar en ti madurez. O sea, quiero explicar esto. Cuando nosotros practicamos, hacemos los ejercicios espirituales de forma continua, vamos a transicionar. Muchos cristianos dejan el cristianismo, dejan de ir a la iglesia porque ellos sienten que no transicionan, sienten que no crecen. Y es porque no hacen los ejercicios espirituales. Así es. Eso es como que tú vayas al gym y el entrenador te da un tour. Yo me acuerdo la primera vez que fui al gym, no voy al gym, hago mis ejercicios en mi casa y en mi tiempo libre, pero en el gym lo primero que hacen es que te dan un tour y te dicen este aparato es para esto, esta máquina es para esto, aquella máquina es para aquello. Y tú vas viendo con tus brazos de cirigüeña. Luego ¿no? te da miedo y te vas. Y con tu apariencia sedentaria. Y dices, bueno, qué bien, qué bien. Entonces lo que hace la mayoría de la gente que se asusta y se van. Porque creían que con ir al gym iban a salir con six-pack. Entonces el punto no es ir a la iglesia. Exacto. El punto es convertirte en iglesia. ¿Y cómo hacemos eso? A través de hacer lo que la palabra nos ordena. Y es ahí donde comenzamos a leer la Biblia para descubrir el manual de la vida cristiana. Cómo, cuándo y dónde hacer, qué hacer, por qué hacer. Y entonces la oración continua. Entonces continuos ayunos. Me llama mucho la atención que Pablo decía en continuos ayunos. ¿Te acuerdas cuando Pablo comenzó a describir sus vituperios y sus procesos? Una de las cosas que él dijo fue en continuos ayunos. Y me llena de gozo, me llena de alegría el escuchar que Pablo estaba en continuos ayunos porque nos está dando una llave. Así es. Porque fue ese mismo Pablo que dijo a una persona vas a quedar ciego y quedó ciega al instante. Fue ese mismo Pablo que Dios lo usó para hacer milagros extraordinarios. Entonces él nos está diciendo que una vida de poder en Dios es una vida de continuos ayunos. Es una Biblia de estar siempre en la palabra. Es una vida que nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos y a poner un stop a las cosas del mundo. Y eso nos va a llevar a nosotros a vivir la verdadera vida cristiana. Porque mucha gente no vive la vida cristiana. Ellos van a la iglesia y muchos de ellos se avergüenzan de decir que son cristianos. Porque no han encontrado el verdadero sabor de la vida cristiana, que es una vida donde caminamos en un continuo crecimiento, en un continuo aprendizaje de forma personalizada. Como dicen los tíos. Personalizada. O sea, usted está caminando de forma personal con Dios. Esto no es un asunto religioso de que yo voy y levanto la mano, pero ¿por qué la levanto? No, o sea, estudia tu Biblia. Habla con Dios. Dios es un Dios personal, Dios no es una religión. Dios tampoco
es religioso y Dios tampoco usa métodos. Esto es un caminar con Él. Así es, mi amor. El tema es que creo que la gente no encuentra cuál es, ¿cómo digo? Remuneración. Hay otra palabra que quisiera encontrar Ganancia. ahora. No encuentra otra palabra. No encuentra propósito, no encuentra qué gano yo, ¿no? Ganancia. ¿Qué gano yo orando? ¿Qué gano yo leyendo la Biblia? Eso es para esos religiosos, esos locos. ¿Qué gano yo yendo a la iglesia? Pero luego son las mismas personas que llega el cáncer y el médico le dice, no tenemos nada que hacer, no podemos. Son las mismas personas que su matrimonio se está derrumbando y ahí dicen, Diosito, ¿dónde estás? Claro, no saben cómo. O sea, como no edificaron esa relación con Dios, aún muchos de ellos Dios llamándoles que tienen un propósito. Cuando alguien te habla en la calle, te da un tratado, te da algo, te dice Dios te bendiga o Dios te ama, Dios te está llamando. Hay un llamado, hay una voz que te está llamando, te está evitando ese divorcio, te está evitando ese fracaso, te está evitando incluso la muerte de un hijo, te está evitando muchas cosas malas. Por eso Dios te llama, pero no le vemos ganancia, no le vemos, no hay, ¿qué gano yo haciendo esto? Y vemos el mundo como está, o sea, la gente sí se duele cuando le pasa algo a un hijo, cuando pasa algo en su matrimonio. O sea, la gente clama por Dios, pero no lo saben. Hay Así algo es. en el ser que le dice, tú necesitas a Dios. Es más, lo vemos en artistas del mundo. Se tienen que teñir el pelo de verde, a la otra semana lo tienen anaranjado, llamando la atención porque hay un vacío existencial en el alma, en el corazón de esas personas, y ellos mismos les dicen, estoy en depresión, se quitan la vida, vemos como mueren por una sobredosis, y a eso le llamamos éxito. No, el verdadero éxito está en Dios. Así es. La verdadera paz está en Dios. Así es, definitivamente que sí. Hemos mencionado 3 pilares de cómo obtener, mantener y transferir el fuego, el gozo, la presencia, la pasión de Dios. Es la oración, la palabra y el ayuno. Queremos cerrar diciendo esto. Esta generación ve muchos cultos, ve muchos predicadores, ve muchos cantantes. Esta generación ve muchos influencers, los cuales no influyen a nadie, pero está bien. Para bien. Sí. Pero esta generación ve pocos milagros. Yo creo que hay más predicadores que milagros. Yo creo que hay más plataformas, escenarios y eventos que milagros y que un mover genuino de lo sobrenatural. Y es porque hemos descuidado estos 3 pilares fundamentales y elementales. Y es la oración, la lectura, el estudio, escudriñar, estudiar, escarbar la palabra. O sea, no es leer la palabra, es estudiar el significado de cada palabra, el contexto donde se escribió. Amén. Porque un texto sin contexto termina siendo un pretexto. Entonces necesitamos volver al poder, a la esencia, a los milagros, donde Dios estaba. A través de Pablo, que lo mencionamos hace un rato. Y esa gente se movía, se manejaba en el poder. O sea, el poder de Dios era algo real. Incluso cuando Pablo iba a salir del escenario ministerial, él lo escribió. Él dice, Dios me dijo que se acabó mi tiempo y me voy. O sea, no fue que a Pablo lo agarraron desprevenido, lo mataron, sino que él sabía ya. Él sabía. Él sabía porque Dios le había avisado. ¿Y cómo le había avisado? A través de una relación. Así es. Había una relación a través de la oración, a través de los ayunos, a través de la palabra, a través de servir al Señor.
no tenemos todo el tiempo en este momento, pero servir a Dios es muy importante. Servir a Dios en cualquier área que tú puedas, ya sea como mujer, como escudero, cantar, limpiar la casa del Señor, predicar, en cualquier área que tú sientas el llamado de Dios, es importante. Pero yo creo que la parte más importante de todas las que hemos mencionado es la oración. Necesitamos volver a la oración. Yo creo que sin oración no hay relación con Dios. La comunicación es la base de toda relación, y toda relación donde no hay comunicación es una relación que simplemente comenzó a morir. Entonces, vamos en este momento a orar por la gente que va a ver este podcast. Vamos a orar por ellos, y yo quisiera primero que tú ores por las mujeres. Luego yo voy a orar por los varones, y luego vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Y quiero que la gente no olvide estos 3 pilares que hemos mencionado: la oración, la palabra y el ayuno. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, presentamos en este momento cada mujer que está mirando este podcast, y declaramos en el nombre de Jesús que toda petición en su corazón, que todo deseo en su alma, Dios mío, sea contestado conforme a tu voluntad para ellas. Te pido que les abras el cielo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que puedan acercarse a tu voluntad, que puedan acercarse a tu presencia, que sean revestidas de la misericordia, de la gracia, del Espíritu Santo, y que vuelvan, Dios mío, a renacer el amor, ese amor que tuvieron antes contigo. Toda persona que se ha apartado del Señor, ahora en el nombre de Jesús, si tú eres una de esas personas, si tú dices quiero reconciliarme con Dios, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, vuelve a llenar mi vida, vuelve a tocar mi corazón. Yo quiero volver a amarte, apártame de las cosas del mundo e encamíname a tu verdad y dame luz. Dame esperanza, Señor, dame tu presencia. Padre, yo te pido que las bendigas ahora en el nombre de Jesús, y que completes en cada una de ellas tu obra en el nombre de Jesús. Ellas. Amén. Oramos, Dios, por los varones, esos varones que van a ver este podcast y que no encuentran ese momento para hablar contigo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les des sabiduría, y que tu sabiduría esté sobre ellos, Amén. Señor, para que ellos puedan orar y encontrar ese momento de hablar contigo, y puedan, Dios mío, escuchar tu palabra en forma de audio, leer tu palabra, buscar tu palabra, y también, Dios mío, ayunar. Yo bendigo a los varones que van a ver este momento, este video, y declaro sobre ellos tu gracia. En el nombre de Jesús, yo te pido que levantes avivadores. Amén. Te pido que levantes hombres y varones, Dios mío, que sean punta de lanza, y que sean, Dios mío, que sean una lanza, Dios mío, en medio de su generación. Levanta esos predicadores que ya tú ungiste, Dios mío, pero que están esperando que tú desciendas sobre ellos, y están esperando una señal. En el nombre de Jesús. Vamos, amor, en este momento a orar por el pueblo de Dios en general. Padre, en el nombre de Jesús nosotros oramos. Levantamos, que tú traigas sobre tu pueblo esta gracia, esta fe, esta hambre, Dios mío, para orar, para ayunar, y por tu palabra. Oramos por avivamiento, y te pedimos que avives a tu pueblo, aviva, Dios, a tu iglesia, no solamente en Estados Unidos, pero también en los 5 continentes de la tierra. Gracias, te pedimos avivamiento, te pedimos, Dios mío, que ese fuego que está sobre ellos no mengue, pero que ese fuego sea avivado. Y nosotros oramos en el nombre de Jesús, para que tú, Dios mío, les des la victoria en esos momentos de desaliento para la oración, que tú les des la victoria en esos momentos, Dios mío, cuando ellos no sienten leer la palabra. Y cuando hay guerra y batalla para ayunar, que tú estés con ellos, con los varones y también con las mujeres que están viendo este video. En el nombre de Jesús hablamos sobre ellos tu gracia, tu bendición y tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, mi amor, por este tiempo. Gracias a cada persona que estuvo conectada. Te bendecimos. Gracias.